Buenos días, les agradezco mucho la invitación a este tercer Congreso Internacional de Vasco de Quiroga. Mi nombre es Margarita Romero, trabajé 19 años y medio en la causa de canonización del venerable Tata Vasco de Quiroga y como puse en mi semblanza las palabras de Don Vasco, es mi primer conferencia sobre Don Vasco. Entonces, bueno, agradezco mucho a Don Vasco que me haya elegido hablar sobre este tema tan importante, que es la influencia de la Orden de San Juan de Jerusalén en la obra de Vasco de Quiroga. Estudiar la obra de Don Vasco y su vida ha marcado mi vida durante estos más ya de 20 años y como comentaba la maestra Susana, Don Vasco fue no solo un jurista, un oidor, un obispo, el primero de Michoacán, sino fue un gran ser humano, un humanista, misionero, evangelizador, protector de los derechos humanos, especialmente de los indígenas, pero también de los españoles que requerían de justicia. Pero su principal labor fue sobre los más desprotegidos. Y bueno, Don Vasco de Quiroga, yo lo considero como un pionero en la justicia social en México. Don Vasco de Quiroga en sus pueblos hospitales que fundó, implementó esta justicia social. Los pueblos hospitales, la palabra hospital, tenemos que entenderla no solo como un hospital que conocemos ahora, sino que los hospitales eran ciudades donde Don Vasco, después de toda esta penosa vida que tuvieron los indígenas en la conquista, los reunió en pueblos porque estaban dispersos en los cerros, escondidos, algunos eran esclavos. Entonces, Don Vasco funda estos pueblos hospitales, algunos no están llamados propiamente como pueblos hospitales, pero su obra pues radica aquí en los pueblos hospitales, en donde él protege a los indios. Y mencionaba la palabra hospital porque para Don Vasco el hospital no solo era cuidar el cuerpo de una persona enferma, sino también dar hospedaje, evangelizar, educar. Significaba mucho, no solo un hospedaje de paso o algo, sino era cuidar, evangelizar y educar a los indígenas. Quiero comenzar con esta frase de Santo Tomás Moro. Entre todo su escrito dice: la utopía debe ser un lugar donde los enfermos son cuidados con dulzura. Don Vasco de Quiroga creció en un seno de una familia profundamente católica. Se desconocen muchas fechas y lugares de la infancia y juventud de Don Vasco de Quiroga. Los expertos quiroguianos que han investigado durante siglos sumamente en el siglo pasado, en el 19, han encontrado pequeños fragmentos dispersos en algunos archivos sobre información que se consideraba perdida de Don Vasco de Quiroga. Entonces, no es que no exista esa información, es que no ha sido encontrada o no ha sido estudiada propiamente. Primero voy a hablar sobre Vasco de Quiroga, oidor en México. Lo voy a hacer muy brevemente. Don Vasco de Quiroga fue nombrado oidor de la Segunda Audiencia para la Nueva España en 1530 por la reina Isabel la Católica.
El nombramiento como oidor tenía como finalidad que la segunda audiencia hiciera una evaluación, por así decirlo, de la primera audiencia y del actuar de los primeros conquistadores como Hernán Cortés y de todos los atropellos e injusticias que se cometieron en la conquista. Entonces, bueno, fue nombrado oidor. Como presidente de esta segunda audiencia fue nombrado don Sebastián Ramírez de Fuenreal, obispo de Santo Domingo, y también como oidores fueron nombrados Alfonso Maldonado, Francisco Seinos, Juan de Salmerón y Vasco de Quiroga. Lo que yo les comentaba sobre Vasco de Quiroga y los pueblos hospitales de Santa Fe. Y don Vasco de Quiroga fundó estos 2 hospitales, se considera que fundó 3, pero solo se tiene conocimiento de 2. Uno que fundó en 1531, siendo todavía oidor. Don Vasco de Quiroga fundó estos hospitales a costa de su salario que le pagaban como oidor. Compró unas tierras en Tenochtitlan, a las afueras de la ciudad, que hoy conocemos como Santa Fe, ese lugar hermoso de grandes edificios y corporativos. Pues esa delegación, colonia, no sé cómo se llama en México, en la Ciudad de México, esa la fundó don Vasco. Todavía existen vestigios de la ermita, la iglesia que fundó don Vasco. En el pueblo original se encuentra la capilla que fundó don Vasco de Quiroga, y ahí él pues fundó su primer hospital. Don Vasco de Quiroga fue enviado a Michoacán por consenso de sus compañeros en la segunda audiencia en 1532 para conocer la situación que vivían en Michoacán. Y al conocer esta realidad que vivían los pueblos originarios de Michoacán, él funda en 1532 el segundo hospital de Santa Fe de la Laguna, hoy que es la comunidad de Santa Fe de la Laguna aquí en Michoacán. Este fue su segunda fundación de un pueblo que, como les comentaba al principio, pues era un lugar de acogida, era un lugar para cuidar a los enfermos, sí, pero también pues para educar y cristianizar a los indígenas, pero sobre todo enseñarles a vivir y dignamente juntos como comunidad. Voy a hablar un poco de Tomás Moro y Vasco de Quiroga porque no lo podemos separar. Sabemos que don Vasco tuvo una gran influencia de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro creía que la utopía, en su segundo libro, que fue escrito hacia 1515-1516, y publicado en español, de donde yo tomé la referencia, en México en el 2006, por, pues Tomás Moro, en el cual podemos ver una semejanza enorme de la utopía de Santo Tomás Moro. Voy a mencionar solo 3. Y estas se complementan, o don Vasco las hizo suyas en las reglas y ordenanzas, que bueno, es otro tema que da para mucho. De entre las cosas que don Vasco de Quiroga rescata de Tomás Moro es que la utopía establece la organización social y el trabajo. Los utópicos, así los llaman,
Don Santo Tomás Moro estableció una jornada laboral de 6 horas en la que las personas que vivían en la República, Santo Tomás la llama la República, Vasco de Quiroga la llama pueblos hospitales. Y bueno, como ya les había mencionado, el tiempo de descanso y estudio o la música, se estableció los oficios. Santo Tomás Moro en su obra establece los oficios de los pueblos de la República que él tenía para España y que don Vasco replica en sus hospitales en México, en la Nueva España, tanto como ya les mencioné, el de Santa Fe de México y el de La Laguna. También Vasco de Quiroga retoma el trueque, así como Santo Tomás Moro decía que los pueblos debían, bueno, la República debía vivir sin moneda, sino como un intercambio de todo lo que ellos producían y elaboraban, sus artesanías, la agricultura y todo el trabajo ellos lo podían intercambiar con otras personas que tuvieran otro oficio. Entonces, para Santo Tomás Moro y para don Vasco de Quiroga era muy importante trueque que debía ser muy equitativo y en el cual toda la comunidad, tanto los hombres, las mujeres y los niños debían participar. Claro que establece que los hombres principalmente son la cabeza de la familia, el hombre es el que tiene que trabajar las tierras y los oficios, las mujeres propiamente tenían que, esto está establecido en las reglas y ordenanzas, las mujeres tenían que dedicarse a la casa, al cuidado de los hijos, y los niños tenían prohibido trabajar, pero no los exentaba de aprender los oficios de los papás, pero no como trabajo, sino pues como un momento de aprendizaje para en un futuro ellos poder trabajar cuando fueran adultos. Este es un dato muy importante que se acaba de descubrir hacia el año 2022. El historiador Víctor Lilo Castañ encontró el primer ejemplar de la utopía de Santo Tomás Moro traducida al español, a la cual le atribuye a Vasco de Quiroga. Y esto es muy importante para nosotros porque Santo Tomás escribió la utopía en latín y don Vasco de Quiroga fue el primero que la tradujo al español, ya estando en México. Entonces, bueno, este historiador Víctor encontró la relación entre la utopía que estaba como perdida, pero que se complementa con la información en derecho que escribió don Vasco de Quiroga. La información de derecho consta de varias cartas, entre ellas está la traducción de la utopía de Santo Tomás Moro. Y bueno, yo no vengo a hablarles de la utopía de Santo Tomás Moro, que es muy importante para don Vasco. Yo vengo a hablarles de la orden militar de San Juan de Jerusalén y la influencia que tuvo en don Vasco de Quiroga. Durante el proceso de investigación de la causa de canonización del venerable siervo de Dios Vasco de Quiroga, el entonces postulador de la causa, el presbítero licenciado Salvador Vázquez Flores, se dio a la tarea de buscar en el archivo de la Orden de los Caballeros de Malta
y encontró un libro de profesiones en la cual dice y se establece que don Vasco de Quiroga fue ordenado caballero de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. La Orden de San Juan de Jerusalén tenía cuatro tipos, digamos, de caballeros. Se considera que don Vasco de Quiroga fue caballero de justicia, de honor y de devoción. Y aquí podemos complementar la obra de Santo Tomás con lo que fue los ideales y los reglamentos de la Orden de San Juan de Jerusalén. Digamos así, políticamente, don Vasco de Quiroga fundó los pueblos hospitales con el ideal de Santo Tomás Moro, pero don Vasco de Quiroga, su fe, su humanismo, realmente está basado en la Orden de San Juan de Jerusalén, después fue Orden de Rodas y después ahora es de Malta. ¿Por qué es importante esto? Porque en el reglamento interior de la Asamblea de los Caballeros Españoles de la Orden de San Juan de Jerusalén establece en su artículo 2, está textualmente en la presentación, dice que la Asamblea tiene por fin dedicarse en tiempo de paz a las obras de caridad, religión y piedad, especialmente la asistencia hospitalaria, que es algo que caracterizó a don Vasco, ciertamente. Y en tiempo de guerra, al socorro y alivio de los enfermos y heridos del ejército español, en la medida que sus resultados lo permitían. Al ser una orden militar, la Orden de San Juan de Jerusalén, les comenté, había cuatro grados. También era una orden militar. Esta orden militar hacia el siglo XII fue fundada en Jerusalén, en una posada muy cercana a la tumba de Jesús, y esta casa de refugio tenía como objetivo recibir a todos esos peregrinos que visitaban la ciudad de Jerusalén en busca de los pasos que vivió Jesús en su pasión y muerte. Y entonces establecieron esta casa en Jerusalén. Como les comento, pues eran militares, entonces esta orden nace para contrarrestar todos lo que hicieron la Orden Templaria. La Orden Templaria tuvo unos objetivos muy precisos y muy buenos, pero poco a poco fueron cambiando y se cometieron muchas injusticias. Entonces, la Orden de San Juan de Jerusalén, reconocida por el Papa, ahorita les digo el nombre, fue para contrarrestar este poder que tenían los templarios y pues proteger a los habitantes y peregrinos que iban a Jerusalén. Por eso la orden en un principio se llamó de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. En el artículo 7 establece de las reglas de la orden que cualquier súbdito español que quisiera ser admitido en la orden debería presentar a la presidencia de la Asamblea una instancia solicitando su admisión,
indicando el grado al que aspira. Está en español antiguo, por eso no crean que son faltas de ortografía, que aspira ya sea caballero de justicia, caballero de honor, que ya les comenté, y de devoción, capellán conventual o magistral, y dotado de justicia o de devoción, y los que eran propiamente militares. En la Orden de San Juan de Jerusalén está establecido, y ahorita vamos a entender muchas cosas de las que hay en Michoacán, a partir de la Orden de San Juan de Jerusalén y de lo que aprendió don Vasco de Quiroga, es que los miembros, los caballeros de la orden, celebraban varias fiestas, en especial el 25 de enero, que es el día de la conversión de San Pablo, el 3 de mayo, día de la invención de la Santa Cruz, el 24 de junio, día de la Natividad de San Juan Bautista, que era su fundador, bueno, no su fundador, sino su modelo a seguir, y patrono. Y el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. El 8 de septiembre, la Natividad de Nuestra Señora. El 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz. El 6 de diciembre, el día de San Nicolás de Bari, de San Nicolás Obispo. Y el 8 de diciembre, el día de la Purísima Concepción. Don Vasco de Quiroga, toda su vida llevó consigo esta devoción, principalmente de la exaltación de la cruz y su devoción por la Virgen de la Inmaculada Concepción. Esta Virgen, que don Vasco, ya siendo obispo, la mandó hacer a los indígenas con pasta de caña, que hoy podemos ver en la Basílica de Pátzcuaro. Originalmente fue llamada por don Vasco de Quiroga Virgen de la Inmaculada Concepción. Esta Virgen, la que vemos y llamamos en Pátzcuaro, fue colocada en uno de los hospitales que hay en Pátzcuaro que fundó don Vasco. No tiene el nombre de pueblo hospital, se conoce o se conocía como el Hospital de Santa Marta, que en muchos años fungió como el Hospital Civil de Pátzcuaro, que atendía, y bueno, ahora lo cambiaron de lugar, pero atiende a toda la región cercana a Pátzcuaro. Y don Vasco puso a la Virgen una capilla especial donde la gente pudiera ir a rezar, ir a encontrar consuelo. La Virgen que hoy conocemos y tenemos en la Basílica es esa Virgen que don Vasco puso en esa capilla. Actualmente esa capilla todavía existe, está a un costado de la Basílica. Ahorita hay una réplica muy pequeña de la Virgen, pero originalmente la Virgen de la Salud ahí estaba. Bueno, era de la Concepción, pero fue tantos los milagros que obró la Virgen de la Inmaculada Concepción que los indígenas se empezaron a llamarla Virgen de la Salud. Y don Vasco de Quiroga, según el presbítero Efrén Cervantes, que fue el coordinador de la Comisión Histórica de la causa de canonización, en un estudio que él hizo sobre los hospitales de la Concepción de don Vasco de Quiroga, señala que abajo, si ustedes ven a la Virgen de la Salud, yo no quise poner en mi presentación imágenes para no saturar la presentación,
pero la Virgen está hecha su cuerpo normal como cualquier persona. En la parte de abajo, si ustedes pueden algún día o tienen la posibilidad de ver la Virgen de la Salud sin su vestuario español que hoy conocemos, en la parte de abajo dice, Don Vasco mandó escribir Salus Infirmorum, es decir, salud de los enfermos. Y es por eso que a partir de alrededor de 1500, bueno, la Virgen fue hecha en 1540 y después se le conoció ya como Virgen de la Salud. Don Vasco mismo la nombró como Virgen de la Salud. Actualmente la Virgen de la Salud es la patrona de la Arquidiócesis de Morelia y hace 2 años, en el 2024, fue declarada patrona de la Pastoral de la Salud a nivel nacional por el Episcopado Mexicano. Entonces, nuestra Virgen de la Salud, la Virgen que Don Vasco mandó hacer, que está hecha de pasta de caña, que le hicieron los indígenas, nos representa nacionalmente y es conocida también internacionalmente como Virgen de la Salud, por todas estas obras que ella intercedió por los enfermos. Regresando, a lo que es la Orden de San Juan de Jerusalén, voy a explicar un poco por qué los cambios de nombre. La Orden de San Juan de Jerusalén nació a mediados del siglo XI, yo había dicho siglo XII, con el fin caritativo, como lo releva el nombre de los hospitalarios que llevaban sus caballeros. Recibió una importante transformación en la primera mitad del siglo XII, con la dirección y jefatura de Raimundo Dupuy, hacia 1120 fue fundado y se postularon 3 votos que deberían cumplir los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Hemos de recordar, como dije hace rato, Don Vasco no fue consagrado hasta muchos años después, pero en la Orden de San Juan de Jerusalén tenían que vivir estos 3 votos: el voto de pobreza, el voto de castidad y el voto de obediencia. Y se instituyó un 4.º voto, el de combatir infieles, pero siempre en defensa de la injusticia. Ellos peleaban, los caballeros que eran militares, peleaban contra las injusticias, no peleaban guerras así nada más por ganar territorios o por conquistar o algo así, sino que ellos era por defender la fe católica y por defender a los pueblos, a las personas. Entonces, Don Vasco tuvo que hacer todos estos juramentos siendo laico, los vivió hasta el último momento. ¿Por qué la Orden de San Juan de Jerusalén y luego fue de Rodas y luego hoy de Malta? Y es que, como les dije, la Orden de San Juan de Jerusalén fue, aquí está donde consta que fue erigida cerca del sepulcro de Jesús para dar consuelo y recibir a los peregrinos cansados, enfermos, que llegaban a Jerusalén.
y ahí encontraban un lugar, un hospedaje y donde los cuidaran y les dieran comida y una protección. En estas guerras que libraron los caballeros de la Orden de Jerusalén, tuvieron que salir de la ciudad de Jerusalén y se fueron a las islas de Rodas. Ahí estuvieron algún tiempo en las islas de Rodas, por eso después cambió su nombre a la Orden de Rodas, de la Orden Militar de San Juan de Rodas. Y posteriormente también hubo ahí una tragedia, una guerra religiosa, y se fueron a la isla de Malta, donde actualmente siguen activos. Esta orden de San Juan está establecida en la isla de Malta. Esta isla de Malta está en un lugar muy específico, está entre lo que es Europa y lo que es África. Entonces, esto toma una importancia muy relevante de lo que es la Orden de Malta y su legado como caballeros hospitalarios, que don Vasco vino a Michoacán a replicar en sus pueblos hospitales, también ayudado, sí, de la obra de Tomás Moro. ¿Y cómo descubrieron en la causa de canonización esta relación? Pues bueno, a partir de un libro que el maestro Armando Escobar Olmedo en 1999 publicó un libro que se llama Los escudos de Vasco de Quiroga, en donde se reconoció que había una relación muy estrecha entre don Vasco de Quiroga y la Orden de San Juan de Jerusalén. Aquí les presento rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo podría estar hablando horas de don Vasco de Quiroga. El escudo de la Orden de Malta, como podemos ver, tiene ocho picos que representan las 8 bienaventuranzas. Y esto es importante porque aquí, bueno, les digo, está constituida por una cruz blanca, octógona, es decir, 8 puntas. Estos fueron los orígenes de la soberana y hospitalaria Orden de San Juan de Jerusalén. Aquí está lo que les comento de las 8 bienaventuranzas. Cada una de las puntas son una bienaventuranza que tenían que mantener un gozo espiritual, vivir sin malicia, los caballeros, obviamente, llorar los pecados, sufrir las injurias, amar la justicia, ser misericordiosos, ser sinceros y puros de corazón, y llevar con paciencia la persecución. Ahora les presento también este escudo que podemos encontrar en el libro del maestro Mauricio Armando Escobar Olmedo. Este es el escudo episcopal de don Vasco de Quiroga, donde podemos ver, pues bueno, don Vasco de Quiroga siempre conservó el escudo familiar, que es lo que podemos ver en los primeros 4, los dados, las flechas, estos dorados, el árbol. Don Vasco siempre lo conservó. Las familias nobles en España siempre tenían su escudo, ya sea nobilístico o para ya en asuntos políticos, religiosos, puestos y demás. Don Vasco conservó la primera parte del escudo de su familia,
Cuando fue ordenado obispo, le pusieron las borlas y en la parte de arriba lo tapa un poco las letras, está un sombrero. Estas borlas verdes significan su grado como obispo. Y aquí, muy importante, que a plena vista pasa de ser percibido, detrás del escudo de la familia Quiroga podemos ver las 8 de la Orden de San Juan de Jerusalén de Malta. Están muy tenues, son unas puntas que nada más están marcadas en negro, pero aquí podemos ver la importancia que tuvo la Orden de San Juan de Jerusalén en la obra de don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga siempre estuvo, o la Orden de San Juan de Jerusalén siempre estuvo en la obra de Vasco de Quiroga, y lo podemos comprobar en este escudo que descubrió el maestro Escobar. Y bueno, ya para terminar, aquí, bueno, les dejo una explicación de cada capelo del escudo episcopal de don Vasco de Quiroga. Aquí hice un zoom para que puedan ver las 8 bienaventuranzas que don Vasco de Quiroga quiso poner en su escudo episcopal. Estas, pues como les digo, pasan a veces desapercibidas, pero ahí está la Orden de San Juan de Jerusalén en el escudo de don Vasco. Y termino, ya, muchas gracias por escucharme, termino haciendo esta reflexión. Los caballeros de la Orden de Malta, Santo Tomás Moro, don Vasco de Quiroga, no eran médicos, pero si este día, este mensaje llega a un doctor, una enfermera, una persona que cuida a un enfermo, que tiene en casa a un enfermo o lo tiene en el hospital, quiero hacer una oración especial por la esposa del maestro Castellanos. Si estos doctores vivieran o tuvieran un poco de esta formación, esta fe, esta caridad cristiana y esa pasión por la defensa de los derechos de los enfermos, el respeto a una vida digna, el respeto a la vida, sin duda tendríamos muchos más doctores de los que puede haber ahorita, que serían humanistas y tendrían los enfermos una mejor calidad de vida. Muchas gracias por escucharme. Los invito a investigar más sobre la Orden de San Juan de Jerusalén, sobre los escudos de don Vasco. Es un tema realmente interesante que pues da para mucho más. Muchas gracias.